Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jesús Gordo Gavilanes y este vídeo se verá en el canal de VK de Jesús Gordo Gavilanes. Es posible a lo mejor que con el tiempo se vea también en el canal de Con el Tiempo, ahora no. Se vea en el canal de YouTube. Cada vez YouTube me parece más despreciable y cada vez tengo que mantener algo porque por desgracia hay que mantenerlo, porque el canal de VK pues todavía no tiene virtualidades y no se ve mucho en España, se ve mucho más en Sudamérica. Bueno, vamos a ir al tema, el tercer vídeo de Cortés y el descubrimiento de México y la conquista de México y sus relaciones con Doña Marina y con Moctezuma, que son dos de los tres personajes más importantes de esta epopeya histórica, porque realmente no es ni comedia ni tragedia, es una epopeya histórica en la que no hay perdedores ni ganadores realmente. Simplemente hubo transformaciones en la sociedad mexica y hubo transformaciones en todo lo que ahora se conoce como México, que entonces era un conglomerado de 370 tribus, ¿eh? De las que los mexicas, vuelvo a repetir, solamente ocupaban el 10% y tenían el 10% de la población como mucho. O sea, sí, tenían sometidos a 370 pueblos en esclavitud casi, pero nada más. Eh, Recordar, todos vosotros, que nos encontrábamos donde se descubrieron a lo español que estaba perdido y que luego sirvió de traductor, ¿eh? En la isla de Cozumel. Si vosotros cogéis un plano y en ese plano, por ejemplo, ponéis, no sé, la península de Yucatán, no, yo creo que lo mejor que se podría poner es Tabasco. Ponéis Tabasco y luego vais ampliando reducido, lo ponéis en Google Maps y veréis todo el descubrimiento y conquista de México. Todo se hizo por vía costera hasta que luego Cortés entró hacia el interior por la Escala, ¿eh? Y desde allí pues fue hasta México. Está todo clarísimamente. Fue de la Escala a México, aquella era zona montañosa, y mientras tanto pues hubo algunas zonas en donde paró. En primer lugar, lo que hizo fue ir de la isla de Cozumel y recorriendo el continente. Tuvo pequeñas cosas que contar, hay mucho más, hay mucho más que contar, pero no se puede contar todo, si eso sería larguísimo, hasta que llegó a Tabasco. En Tabasco, la verdad, lo podéis ver en el plano, pues son nombres además mexicanos actuales, por lo tanto, pues, cualquiera que tenga un plano, pues lo puede ver. Está por la zona de Chiapas, es una zona pobre, relativamente pobre. Y bueno, pues entonces no estaba pobre, la gente vivía bastante, estaba todo bastante organizado en cuanto a campos, a trabajar en los campos, etcétera, pues estaba todo relativamente organizado. Tampoco era una maravilla, pero bueno, sus campos de cultivo, sus poblaciones, etcétera. Cortés bajó, estaba en los barcos, bajó, aparecieron unos indios y aparecieron unos indios en son de guerra. Hombre, más que indios realmente eran nativos mexicanos, ¿eh? Se les llamaba indios porque a América se le conoció en los primeros momentos como las Indias Occidentales y los pobladores de aquella zona, por un error geográfico, pues se le llamó indios pensando que se había llegado a la India. Por supuesto, el nombre más razonable es ser indígena o nativo de América, o nativo simplemente, sin más. Entonces aparecieron unos nativos, los cuales les dijeron que, bueno, venían en son de guerra y les dijeron que allí no pasaba nadie y que ellos fueran. Cortés les hizo un requerimiento diciéndoles, mirad, nosotros venimos a comerciar y veremos también a hablaros de nuestra religión, de nuestra fe. Si estáis en mala, si queréis guerra con nosotros, pues la tendréis. Nosotros venimos en son de paz. Queremos simplemente comerciar, queremos asentarnos en algún sitio, etcétera, etcétera. Bueno, claro, necesitaba comida, veía que la comida se le iba acabando y siempre el gran problema era el metalotaje, el avituallamiento. Bueno, pues los indios le dijeron que de eso nada, que los eliminarían. Bueno, pues vale, pues nos eliminaréis. Cortés bajó a la playa, bajó con sus hombres y lo primero que hizo para que lo vieran, para ellos mismos animarse,
fue hacer una formación en la cual iban los 16 caballos, las 15 bombardas, perdón, los arcabuces que tuvieran y los hombres, 500 soldados y unos ciento y pico mandos, capitanes, mandos de distinto tipo, y también gente que no era guerrera, por ejemplo, guerreros, otro grupo de personas que ayudaban. Aparte, pues venían asociados, como ya lo iremos viendo poco a poco, pues aquello se fue llenando con mujeres, se fue llenando con indios que trasladaban los fardos, etcétera, etcétera. Pero por ahora estaban los 600 españolitos solitos y con hambre, allí en la costa, en Tabasco. Bueno, pues en vez de darle de comer algo, pues le dieron flechas, o sea, a toda velocidad. Cortés montó, desesperó, empezaron a luchar y al cabo de una hora había 700 muertos en el campo de batalla y habían desaparecido todos los indios. Pero no se conformaron con esto. Cortés bajó con los suyos, me parece que en aquella batalla hubo algún muerto, no mucho, y había heridos, y hicieron lo que todas batallas tienen que hacer y que se repitió continuamente. Sacaron el epiplo, sacaron las grasas de los indios más gordos, y esas grasas pues las ponían calentitas y con esas pues cauterizaban las heridas. Era una forma como otra cualquiera de aislar la herida del exterior y que no entraran microbios. No estaba mal pensado, lo hacían con grasa de indio, bueno, hombre, estaba un poco feo, ¿no? Pero era indio muerto, no se lo sacaban vivo. Esa barbaridad Cortés no hacía. Que el indio muerto, bueno, pues había venido a luchar contra ellos, era un enemigo y utilizaban al enemigo ya muerto pues como lo necesitaban. Creo que estaba totalmente justificado porque eran las normas de aquella época que eran totalmente distintas a las de ahora y muchísimo más crueles. Y enfrente hemos de ver que teníamos a asesinos que sacaban corazones, gente que se comía a otros seres humanos y gente que esclavizaba a los demás. O sea, eran como unas semanitas de la caridad, vamos. Sobre todo los aztecas, que eran los más salvajes de todos. Claro, por eso eran los que se habían impuesto. Y bueno, pues fueron un tiempo hacia adentro y llegaron hasta Tabasco, propiamente dicho, hasta la ciudad. Se pusieron delante de detrás, habían desaparecido las mujeres, los indios, los hijos, todos, y se pusieron con las casas de Tabasco por detrás de ellos se pusieron por delante, pusieron las bombardas a los lados, al lado de las bombardas a los lados encima de dos montículos, para hacer un fuego cruzado. Delante se pusieron los hombres con sus arcabuces y los caballos a otro lado para salir en el momento preciso. Ya digo que eran 16 caballos y 16 bombardas. Bueno, los indios se lanzaron, bueno, el número de indios era infinito. Cuentan algunas relaciones que eran de 300 a 1. A mí me parece exagerado, porque si había 600 españoles, pues serían 180.000 indios, lo cual es exagerado. Pero que hubiera 30 o 40.000 indios es muy probable porque se llenó todo el campo. Con buenas armas, reitero, lo de buenas armas. O sea, los indios no iban con una flecha disparando y un cuchillito, no. Tenían unas grandes hojas de obsidiana que cortaban más que las espadas españolas, O sea, iban protegidos, también tenían protectores, ¿no? Iban sueltos con un taparrabo y haciendo ahí, no. Esos eran los indios de Norteamérica que tampoco iban así. Es que tenían que ponerlo así para justificar el asesinato que hicieron los ingleses. En España no se asesinaron indios, se los derrotó en batallas, que plantearon ellos, generalmente, porque Cortés nunca planteaba batallas, siempre. Entonces vinieron una cantidad infinita de indios, pues 30.000 o 40.000 posiblemente, y bueno, pues empezaron a decirle a los indios, siempre se planteaba así la batalla: señores, mire, nosotros venimos aquí a hacer comercio, luego también venimos a enseñar nuestra fe, y que se quiten ustedes de esos asesinatos de mujeres y de niños, que es una salvajada. Por favor, queremos que hagan eso, queremos que esas costumbres las quiten, porque nuestra religión no nos permite que ustedes sigan haciendo eso, ¿no? Y era una cosa de derechos humanos, O sea, que una persona asesine a otra y le salga el corazón no se puede permitir. O sea, eso, no, es que eran sus costumbres, unos cojones eran sus costumbres. Vamos, por favor, y otros podían tener la costumbre de chupar los ojos de las mujeres y arrancárselos, ¿no? También estaba bien. No jodas, no. O sea, hay costumbres que llegan al límite de los derechos humanos. Las costumbres que van contra derechos humanos, contra la vida, propiamente dicho, esas no son costumbres que nadie pueda permitir. Ante ningún pueblo y contra nadie. Esos pueblos son salvajes y hay que llevarlos, convertirlos a buen camino y si no, exterminarlos. No hay otra solución.
Pues terminar lo digo porque si son reales, reacios y van a contra ti, pues tú vas contra ellos y al final, si eres más fuerte, los exterminas. No porque tengas que exterminarlo. Cortés siempre iba a enseñarles la religión y a enseñarles buenas costumbres. Y siempre hablaba de su fe. Bueno, pues entonces le planteó primero un informe sobre la fe, etcétera, a todos los indios que estaban allí, los 30.000, gritando, ¡oh! Bueno, nativos. Y bueno, pues luego un notario sacó la relación diciendo que les habían avisado de que si les atacaban les declaraban la guerra, en nombre del rey Carlos, del emperador Carlos. Bueno, los indios no se enteraban de nada, o sea que les atacaron con flechas, pero ellos siempre hacían la misma nota. Tomaban nota de que les habían declarado la guerra porque primero les habían intentado convencer de paz y que luego al ver que no podían y que les atacaban les habían declarado la guerra de manera legal y con un notario que daba fe. O sea, de verdad que los españoles eran muy legalistas y las costumbres estaban muy organizadas, no era una salvajada, ni eran unos conquistadores al estilo de los salvajes ingleses. Si los salvajes ingleses hubieran conquistado México no habría ni un indígena. Bueno, quedarían en las montañas 3 o 4 indígenas, que hablarían de los pueblos mexicanos ahora. Pero todos los demás serían blancos americanos y hablarían en inglés. Por supuesto, ustedes no existirían. O sea, todos ustedes que tanto critican a los españoles, no existirían. Estarían muertos. Y sus padres, sus abuelos, ustedes no existirían desde hace 500 años si les hubiera invadido Inglaterra, pero bueno, ustedes son tan simpáticos, o Francia, o Holanda, eran países conquistadores. No, México no fue a conquistar, fue a colonizar y sobre todo a evangelizar. Y es una diferencia fundamental entre unos y otros. ¿Que consiguió riqueza? Pues evidentemente, era uno de sus trabajos, enfrentaba a hombres que le daban guerra y que mataban a sus hombres, pues tenía que resarcirse. Uno de los derechos de la guerra es resarcirte de los daños que te ha causado el enemigo. Es que está en todos los ejércitos desde hace 3.000 años. O sea, no digan ustedes imbecilidades, porque si algún mexicano me dice eso, yo le diré, usted es un imbécil. Usted no es un imbécil, es un inculto y es una persona ínfima con el que no tengo de qué hablar. ¿Usted no sabe cuáles son los tratos de la guerra siempre? Pues que el derrotado tiene que pagar el daño que ha hecho al derrotante. Eso en el mejor de los casos, que era lo que hacían los españoles. En otro caso, los cogían como esclavos, les quitaban todo el dinero, violaban a las mujeres, las cogían como esclavas para ser violadas o para ser vendidas como esclavas, y a los niños los hacían desaparecer, claro, como los leones, hacen con los leoncitos de leones enemigos. O sea, no había otra solución. Y luego los hubieran exterminado, pues como han hecho los ingleses en Norteamérica. ¿Cuántos indios americanos hay? Poquísimos. Pero se exterminaban hasta los mismos indios que se habían convertido al catolicismo y que eran de tribus que habían tenido relaciones con los españoles y se habían convertido al catolicismo y tenían nombres católicos. Por ejemplo, acuérdense ustedes de Jerónimo. ¿Qué pasa? Que Jerónimo es un nombre de indio, no me toquen las narices, hombre. Jerónimo es un nombre español y Jerónimo era católico. Y no le pongan con pinta de indio. Jerónimo era un señor que estaba vestido y que hablaba español. O sea, lo que pasa es que estos ingleses no cuentan más que mentira, la leyenda negra. Pero esto es mentira, hombre. Es más que un saco de mentiras absoluta. Eso sí, que viene apoyada por todos estos imbéciles. Pero imbéciles, lo digo a manos llenas, hombre, porque es que no te lo tengo que consentir. Ya está bien. Que están denigrando a la nación española y a los españoles del uno y de otro lado del Atlántico. Porque sepan ustedes que aquello fue la Nueva España. Y era tan España como esta. Que luego ustedes en 200 años de desastre histórico, todos estos locos que están, indigenistas, no han querido aceptarlo. Pues miren ustedes cómo están. Están en el cascajo. Pudieron ser un país poderoso, están en el cascajo. Y ya verán ustedes con el ángulo este que tienen. ¿Dónde van a llegar? Van a salir de la miseria para acabar en la máxima destrucción. Bueno, pues yo siguiendo con la verdad, no con mentira ni con rabia, les voy a decir que Cortés se puso a puerta con ellos, empezó a luchar. Los españoles luchaban salvajemente y durísimamente y fieramente, y a pesar de que les embistieron miles de veces, estuvieron luchando cerca de 10 horas, no hacían más que matar enemigos a machetazos, a tiros, con bombazos, etcétera, etcétera. Y recuerdo que eran 100 a 1, póngase ustedes frente a 100, a ver si por mucha escopeta que tienen los pueden derrotar. Y al final ya acabó la batalla porque se lanzó Cortés y sus hombres a caballo, que eran 15, no eran 5.000, no eran 15. 15 hombres con 15 caballos, que los relaté en el episodio segundo. Y entonces pues se lanzó, y claro, pues los indios creían que eran los caballos andaban solos, que era una raza nueva entre hombre y caballo. Y ahí sí se asustaron.
Esa primera vez, esa y alguna más. Luego ya sabían que era un hombre a un caballo y que el caballo pues era un ciervo sin cuernos, según ya decían, porque conocían los ciervos, y parece ser que Quetzalcóatl, que era el dios que había dicho que volvería y que asimilaron a Cortés, ya dijo que iba a volver en ciervo sin cuernos. Y realmente su figura y demás era muy parecida a lo de los españoles, o sea, eran hombres barbudos, muy blancos. Vaya usted a saber, la historia de Quetzalcóatl no la sé. Podría tener a lo mejor algún antecesor, no lo sé, no sé exactamente lo que fue. Pero la verdad es que todos esperaban a Quetzalcóatl, porque les dijo que volvería y que les haría esclavos. Claro, todos tenían miedo. Claro, pues asimilaron a Cortés y realmente pues no fueron todos esclavos, entraron en una nueva civilización infinitamente mejor que la salvaje civilización que tenían, llena de asesinatos, de esclavitud y de canibalismo. Bueno, y de homosexualidad también. Aunque eso algunos lo puedan ver bien, pero yo no lo veo siguiendo la Biblia. Bueno, realmente los homosexuales dicen en el Génesis, el Éxodo, que tienen que ser lapidados por sus malas costumbres. Bueno, si eso ha dicho Dios, yo no soy nada para ir contra Dios. Si unas personas inferiores a Dios quieren decir otra cosa, mientras que no me convenzan, yo no me he convencido. Bueno, pero haciendo este inciso, allí también había una homosexualidad desatada, ¿eh? Y las mujeres estaban muy mal atendidas por aquel entonces, por lo cual los españoles pues estaban luchando de día y luchando de noche, pero con las nativas, las cuales estaban muy agradecidas de que lucharan tanto contra ellas. Bueno, pues gracias a eso hay 100 millones de mezclas en México, ¿saben? Hay muy pocos indios, pero bueno, hay muchos mezclados, hay muchos mestizos, hay mucha mezcla. Los españoles no se pusieron así a un lado como los ingleses, no, se mezclaron con las nativas a toda velocidad desde el primer momento, porque no tenían ningún tipo de rechazo hacia la India, que va. Las que eran guapas, hombre, de las feas tenían muchos rechazo y de las sucias también, pero de las limpias y guapas ninguno. Y solían ser la mayoría, por lo que contaban. Entonces, bueno, pues al final los derrotaron y parece ser que en el campo de batalla quedaron muertos cerca de 15.000 hombres de sus enemigos, de los hombres de Tabasco. A partir de ese momento, pues vinieron al día siguiente con un desastre total, una masacre total, pero los indios muy valientes, estuvieron luchando 10 horas terriblemente contra los españoles. Los españoles cuando acabó la batalla estaban los 600 heridos y hubo 3 muertos que los escondieron para que creyeran que eran como dioses. Bueno, pues siguieron. Al primer día llegaron unos nativos trayendo unos regalos y Cortés les dijo que él era un jefe y que vinieran los principales del pueblo y que ese nombre seguiría la guerra. Así que se presentaron los principales del pueblo y le empezaron a ofrecer oro, le empezaron a pedir alimentos, etcétera, etcétera. Les habló de quién era, de cuál era su mensaje, tal. Llegaron a unos acuerdos, etcétera, y le regalaron, con el regalo que les trajeron, le regalaron 20 indias, las cuales Cortés inmediatamente no las pasó como esclavas, no, las convirtió al catolicismo. ¿Por qué? Y las puso un nombre a todas. Y entre esas 20 estaba doña Mariana, que se llama Malinani en su idioma, y que era una princesa de una tribu con su jefe, una gran categoría. Jefe de una gran categoría, eran tribus mayas aquella zona. Bueno, pues llegaron todas, las ofrecieron, y entonces Cortés las convirtió al catolicismo, les puso un nombre, y a partir de ese momento los que quisieron se casaban. Y los que no se podían casar se amancebaban, pero normalmente si podían se casaban. O sea, lo intentaba hacer todo lo más legal y dentro de la tradición católica, intentaba hacer matrimonios estables, desde el primer momento. O sea, no hubo indias esclavas, se las ofrecieron como esclavas, pero inmediatamente las liberó y las hizo católicas. ¿Que ellos lo aceptaran de buena o de mala gana? Pues miren ustedes, desde el punto y hora que esas indias iban a ser sacrificadas, primero no eran aztecas, y segundo iban a ser sacrificadas a los 15 días y arrancarles el corazón, pues se pueden imaginar la adoración que tenían con los españoles, claro, es que usted imagínese que le van a sacar el corazón y le van a matar en 15 días y se salvan, pues, y las tratan buenamente
les hacen mujeres de los españoles, tratan bien, alimentan, las tratan como personas, como seres humanos, igual que ellos. Bueno, pues fue un cambio tan maravilloso, increíble. Bueno, pues así era la cosa. Y en ese momento, cuando estaban las españolas, estaban tal, estaba todo, pues entonces llegan unos indios que venían a hablar con él, venían a hablar con Cortés, pero claro, se pusieron a hablar, le dijeron que subieran, tal, pero pusieron a hablar en un lenguaje que no conocían, y este señor que se había recibido las órdenes menores, Aguilar, pues no conocía este idioma. Y entonces pues estaban perdidos porque no sabían lo que les decían. Entonces se levantó Malinali, que estaban todas puestas a un lado de la nave, que pues se habían sentado allí las mujeres, pues tendrían miedo y se habrían puesto todas juntas, claro, como es normal. Llegaban a un sitio con hombres de guerra, que todos les habrían dicho que se las iban a comer con patatas, y bueno, vieron que no se las comían con patatas. Entonces llegaron esos hombres. Antes ya habían dado varias misas y se habían todos asustado de que no se hacían sacrificios humanos, sino se daban la hostia sagrada, se bebía vino, y bueno, pues los soldados se hacían mea culpa y todos iban en rogativa, en fin, y asustaba a los indios ver unos hombres tan valerosos y tan esforzados como ante la religión, ante los cultos religiosos, todos tenían muchísima fe. Señores, eso era así. Había un catolicismo ferviente entre esa tropa. ¿Pudiera ser porque tenían miedo? Bien, pudiera ser porque eran católicos, porque los españoles eran muy católicos en aquel entonces. Posible fuente fueron los segundos. Eran unos hombres que tenían un gran corazón, una gran moralidad. ¿Que tuvieron fallos? Claro que tuvieron fallos. ¿Quién no se corrompe ante el oro, ante las mujeres? ¿Quién? Aquí, en estos tiempos de esta miserable España de ahora, el 99%, y a lo mejor no llega al 1% los que no se corrompen. Imagínense que le den 20 mujeres y 10 millones de oro, en oro, o 20. Pues corruptos todos. Se corrompen por 10.000 euros algunos, o por una papelina. Así que, saben ustedes todos los políticos miserables que tenemos. Bueno, pues eso. Pues aquellos hombres no eran tan corruptibles, no eran tan corruptibles, y tenían grandes valores. Bueno, pues al final, ya digo, volvemos al momento, suben estos 5 señores que eran unos representantes. Y vamos a ver, todos los representantes, todos iban en encargos diplomáticos dentro de este territorio de Mexica, dentro de este territorio que estaba conquistando Hernán Cortés, eran bastante respetados y no era costumbre matarlos. Bueno, pues como no se podían entender con Aguilar ni con nadie, de pronto, de entre las Indias se levanta Malinali, se acerca al indio y le empieza a preguntar en su idioma. Se pueden hablar, tal, y Malinali a la vez habla con Aguilar en otro idioma, porque conocía varios idiomas. Entonces Aguilar se lo traduce del otro idioma al español. Y entonces ya Cortés, por medio de intercambio de 3 idiomas, puede saber lo que le estaban diciendo esos indios. Pero gracias a Malinali, que activó de mutuo propio. Bueno, Cortés se quedó anonadado cuando la vio. Dice, pero esta mujer, ¿qué es? Claro, porque además veía que los indios que eran jefes, pues se le veía que eran de gran categoría. Esos representantes de esta tribu que venían, veía que eran gente de gran categoría, de porte, pues se le ve en el porte, en las vestiduras que llevaban, y le daban la mano y le saludaban, incluso le sonreían, que los indios no tenían la capacidad de sonreír, sonreían muy poco. Los nativos entonces sonreían muy poco. Bueno, la verdad es que tenían muy poco que sonreír, porque con los salvajes aztecas no tenían nada que hacer, más que recibir muerte y salvajadas. Bueno, aparte de salvajes, era una gran civilización, pero eso es otro tema. Pero el salvajismo era terrible y tenía que desaparecer. Entonces, pues poco a poco fue convencido. Les dijo que venían de un pueblo que se llamaba Zempoal, que lo pueden ver ustedes por aquí. No lo veo ahora, pero bueno, estará por aquí, lo podríamos ver. O habrá desaparecido del Nuevo México ese nombre. No lo veo, lo siento, no voy a poder decírselo, ¿no? Tendrá otro nombre actualmente. Bueno, pues dijeron que vinieran porque querían
querían hacerse amigos de Cortés, ¿eh? Y amigos de Cortés y bueno, pues querían apoyarle de alguna forma. Bueno, Cortés le dijo que bien, que se acercarían, que no tuvieran problema, que no iba a pasar nada, que todo era de paz. Les hicieron una demostración de guerra, entre ellos Cortés con sus hombres, para que vieran lo que era. Bueno, todos se asustaron. Dicen que salieron corriendo las aves en 10 kilómetros a la redonda cuando les cargaron todas las bombardas a la vez. Y bueno, pues otra cosa que le dijo esto Malinani, doña Marina, que ya a Cortés le dejó loco, se acercó a ellos y les dijo tal, y le dijo a Cortés por medio del sacerdote, que tenía que traducírselo todavía. Dice, señor, dice, es costumbre en esta tierra que se den regalos, y así la gente va mucho más predispuesta porque es la costumbre nuestra. Dice Cortés, pues tiene razón, dice, y la nuestra también, así que espérate que vamos a dar regalos. Cortés le dio regalos, los otros se quedaron encantados y subieron más regalos que lo tenían preparados, pero no los habían sacado. Se fueron contentísimos y claro, Cortés se quedó ilusionadísimo con doña Marina. Dijo, pero bueno, ¿quién es esta? Y dijo inmediatamente, sacerdote, tú para adentro con doña Marina que quiero que me explique su vida. Bueno, y se la explicó. Dice, bueno, ¿y qué años tienes? Empezó preguntándole. La conversación fue una conversación muy bonita que se desarrolló más o menos así. Todo por intermedio de tres. Bueno, en este caso era simplemente el lenguaje de la India, que se lo traducía el sacerdote y se lo traducía a Cortés, solo eran dos lenguajes. Dice, bueno, ¿y qué años tiene? Dice, bueno, pues tengo 18 primaveras. Hace 4 años que tuve la primavera de las flores, es decir, cuando había tenido la primera menstruación. Estuve 14 años en mi casa, precisamente hasta ese momento, y luego he estado un año estuve en casa de otra persona y luego 3 años de esclavitud. A los 14 años vinieron los aztecas a mi casa y pidieron que iban a sacrificar, a ver si me acuerdo, eran 24 veces 24 jóvenes, habían pedido. Sacrificar 24 veces 24 hombres jóvenes y mujeres jóvenes, o sea, 576 de cada uno, 1000 de una tribu que tendría 30.000 personas o 40.000, toda la juventud se la querían sacrificar los aztecas. Malinali, como era la hija del gran jefe, pues el jefe hizo una trapisonda, puso una esclava que se había muerto en ese momento y a su hija la largó con un amigo y le dijo, dentro de un año te vienes y te vienes aquí a sustituirla, decimos que hemos traído una esclava. Bueno, pero los imponderables son los imponderables y en aquel tiempo la gente moría joven. Y el padre murió en ese año, la madre no la quería porque no era su verdadera madre, según cuentan, y no la recuperó. Y entonces la mandaron como esclava, la compraron los sacerdotes y los sacerdotes la iban con las otras 20 muchachas, la iban a asesinar. A los dioses, claro. A esos dioses asesinos sedientos de sangre, que tenían trozos así de sangre, seca, 10 centímetros de sangre en todos los altares, un olor hediondo allí en los templos. Odiora al demonio. O sea, eran ritos demoníacos, señores. Si ahora lo hicieran eso, o sea, ahora que estamos hablando, que yo les cuento crímenes de sangre, señores, esos eran unos crímenes de sangre, creados propiamente con demonios. Si es que está evidente, el demonio siempre quiere la sangre. Y los que le creen, los que van a él, siempre le hacen sacrificios de sangre, siempre es así. Que luego quieren ustedes decir que eso era mentira, que había otra información antropológica, bla, bla, bla. No, mentira. Mentira. Siempre lo mismo en todo el mundo. Siempre ha sido lo mismo. Donde hay una zona demoníaca, sí harían un pacto con el demonio, porque estos aztecas venían de Estados Unidos y habían conseguido el poder, nadie sabe con qué malas artes. Entonces, Cortés bajó. Bueno, siguió preguntándole a Malinali. Dice, bueno, dice inmediatamente a partir de esta noche, y solamente este sacerdote tiene una sola opción, enseñarte a hablar español. No, porque ya le pidió que si podía hablar español. Dice, sí, vas a hablar español para que me traduzca directamente. Con lo cual ya Cortés podía contactar con cualquiera por medio de Malinali. Se la veía que era una muchacha noble, fiel, era morena, con la tez clara, una figura preciosa, unas narices rectas, unos rasgos de una princesa súper alimentada, y con una tradición de una persona noble, una mujer maravillosa, preciosa.
Son una verdadera maravilla y con una nobleza de espíritu extraordinaria. Todos los españoles recuerdan que cuando eran heridos en la batalla siempre estaba Marinali detrás, doña Marina, llevándoles, curándoles las heridas, llevándoles agua, en primera línea de fuego. Era una mujer súper valerosa. Sí, incluso cuando tuvo un hijo, estaba con la tripa, pues con la tripa y todo, cuando llegaba la batalla, ella iba a beber agua y a limpiar las heridas. Entonces, realmente, luego se reconoce que todos los españoles la saludaban quitándose el sombrero. Y también los mexicanos la tenían un gran... Bueno, los mexicanos no, los aztecas y las otras tribus la tenían un gran respeto, porque realmente en el fondo era la mujer de Cortés. Al final acabó en esa norma. 2 días después se acercó a Cortés y normalizaron sus relaciones, está claro. Estaba bien. Yo creo que eran 2 personas inteligentes. Era una muchacha de 18 años, pero debía ser como una muchacha actual de, digo que sé, de 30 años. Por lo que habría sufrido y como la vida debía ser muy rápida entonces, porque a los 30 años se moría la gente. Aunque esta muchacha, aunque dicen que murió joven, hay notas que parece que hubo envío de cartas a su hijo, según ha tenido a noticia un gran escritor americano, y murió en 1550. O sea que ya murió mayorcita, hombre. 20 a 50 pues serían 30 años, más 18 con 50 años. Bueno, bien. Bien. Mucho más de lo que se vivía normalmente. Tengan ustedes que en cuenta que entonces la gente del estamento superior vivía mucho más que el estamento inferior. En contra de lo que dicen ustedes, no, es que ahora los ricos viven más. No, normalmente la media son 80, 90 años y hay algunos ricos que viven 100. Bueno, ¿y qué? Pero es que antes los ricos vivían 80 años y los jóvenes vivían 30. Los pobres vivían 30. O sea que la diferencia era abismal. Los ricos tenían alimento, tenían buenas cosas y los pobres no tenían nada más que sarna para rascar. Bueno, pues llegaron a Zempoal. Dijeron que dónde estaba el jefe de Zempoal. Le dijo, no, es que nuestro jefe tiene un problema, ya lo verá usted, y no les puede salir a recibir, no es que no quiera. Bueno, y cuando en la recepción dice, bueno, vamos a protegernos, vamos a tener cuidado, tal. Bueno, pues miren ustedes, no va a pasar nada. Está toda la gente aquí trabajando en los campos, nadie le va a recibir mal ni le va a hacer nada. Y no nos recibieron extraordinariamente, se hicieron amigos y fueron las primeras personas que se hicieron discípulos ay, por Dios, del emperador Carlos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, aunque yo les hubiera querido dar mucho más. Por supuesto, por cierto, el jefe de Zempoal le vamos a llamar el cacique gordo, y de nombre se llamaba La Mama. La Mama. No sé si por eso estaba tan gordo, pero vamos, es un nombre muy fácil de recordar, La Mama. Bien, pues seguimos en el próximo capítulo porque esto ya se nos va a jorobar. Buenas noches, suscríbanse y espero que les haya gustado. Y ya pondremos en el próximo, pondremos a lo mejor algo de otro tipo de sangre.